Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión discutiremos sobre las técnicas calorimétricas. Comencemos. La calorimetría es una técnica utilizada para medir experimentalmente el valor de entalpía midiendo el flujo de calor que acompaña a un proceso o a una reacción a presión constante. Ya hemos descrito cómo las transferencias de energía se dan desde cuerpos que están en contacto, uno a mayor temperatura y uno a menor temperatura. Podemos utilizar la fórmula que vemos en pantalla para calcular el calor a partir de técnicas calorimétricas. Vemos que aquí tenemos varias variables para calcular ese símbolo Q que simboliza o que representa el calor. En este caso, tenemos que para calcular el calor necesitamos primeramente una masa, que es la medida de la cantidad de materia que tiene un objeto. Necesitamos también un valor representado con las letras CE, que es el calor específico. Esto es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado Kelvin o 1 grado centígrado, que va a ser lo mismo. También tenemos que podemos calcular el calor también a partir del uso de la capacidad calorífica de un sistema. La capacidad calorífica es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de una masa dada de sustancia en 1 grado Kelvin o en 1 grado centígrado. Finalmente necesitamos también un cambio de temperatura o un delta T. La variación de la temperatura del sistema va a depender de cuál es la temperatura final menos cuál es la temperatura inicial del sistema. Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas que vemos en pantalla dependiendo del tipo de datos que nos brinde un problema, ya sea capacidad calorífica de un sistema o el calor específico de una sustancia. Las técnicas calorimétricas se basan en el uso de un calorímetro. Este es un aparato utilizado para medir los cambios de temperaturas de procesos, pueden ser físicos o químicos, a presión constante. En la pantalla vemos una representación básica de un calorímetro. Este es un sistema aislado que tiene una cobertura en sus paredes para evitar transferencias de energía con el entorno y que por dentro tiene un termómetro que permite medir la temperatura, un sistema de agitación que permite mantener las sustancias adentro en constante contacto y también tenemos una mezcla de reacción. Nuevamente aquí podemos tener un proceso físico o un proceso químico que medimos. Y es importante que tomemos en cuenta que dado que se trata de un sistema aislado, aquí el calor del sistema más el calor de los alrededores debe ser igual a 0. Resolvamos el siguiente ejercicio. Un trozo de hierro de 465 gramos se saca de un horno y se sumerge en 375 gramos de agua en un recipiente aislado. La temperatura del agua aumenta de 26 a 87 grados centígrados. Si el calor específico del hierro es 0.449 julios por gramo centígrado, ¿cuál era la temperatura original del horno? Para poder resolver este problema debemos entender primeramente cuál es el proceso que estamos realizando. Nosotros tenemos una pieza de hierro que calentamos en un horno. Cuando esta está caliente la pasamos a un recipiente aislado donde tenemos agua y tenemos un valor de cambio de temperatura para ese proceso. Lo que queremos averiguar es la temperatura original del horno. Esto será igual entonces a la temperatura que tenía la pieza de hierro inicialmente al salir del horno y antes de entrar dentro del agua. Entonces, los datos que tenemos son una masa de hierro de 465 gramos, una masa de agua de 375 gramos, tenemos una temperatura inicial para el agua, que es de 26 grados, tenemos una temperatura final para el agua. El aumento de temperatura fue hasta llegar a los 87 grados. Tenemos también un valor de CE, calor específico, para el hierro de 0.449 julios por gramo centígrado. Y deseamos averiguar cuál es la temperatura entonces del horno. Como les comentaba, esto va a ser igual a la temperatura inicial del hierro, porque la pieza de hierro estaba recién salida del horno. Entonces, este va a ser nuestro valor que queremos averiguar. Otro detalle importante que debemos tener en consideración cuando resolvemos problemas de calorimetría es que un dato importante es conocer cuál es el calor específico del agua. Este valor es una constante
con un valor de 4.18 julios por gramo centígrado. Y finalmente debemos recordar también que el cambio en la temperatura lo podemos calcular como la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del sistema. En el caso de los problemas de calorimetría, vamos a resolverlos, basándonos en el concepto de que la transferencia de energía se da, en este caso, solamente entre la pieza de hierro y el agua, dado que estamos en un sistema aislado. El cuerpo de mayor temperatura, que es el hierro, va a liberar calor, es decir, se lo va a transferir al cuerpo de menor temperatura, que es el agua. Así que nosotros podemos decir que el calor que libera el hierro va a ser igual a el calor que está absorbiendo el agua. Ese va a ser nuestro principio básico, dado que estamos considerando que solamente estos dos participantes están involucrados en la transferencia de energía. Nosotros podemos tomar estas fórmulas de calor y desplegarlas en las variables que las componen. Por ejemplo, podemos decir que el calor del hierro va a ser igual al menos masa de hierro multiplicado por el calor específico del hierro multiplicado por el delta T del hierro. Y esto va a ser igual a la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua y multiplicado por el cambio en la temperatura. Así, podemos determinar cuál es la variable que a nosotros nos interesa calcular y despejar a partir de las igualdades que establecimos. Nosotros queremos averiguar el cambio de temperatura porque de esta manera podemos llegar a la temperatura final del hierro y a la temperatura inicial también. Entonces vamos a despejar este valor de temperatura o cambio de temperatura para el hierro, que sería igual a tomar la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua multiplicado por el cambio en la temperatura dividido entre menos la masa del hierro multiplicado por el calor específico del hierro. Si sustituimos los valores que nos da el problema, tenemos que los 375 gramos de agua se multiplican por el calor específico del agua, 4.18 julios por gramo centígrado, y lo vamos a multiplicar por el delta de temperatura. En el caso del agua, el delta de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura inicial es de 26 grados, la temperatura final es de 87 grados centígrados, entonces sería 87 grados menos 26 grados. Y todo eso lo vamos a dividir entre menos 465 gramos, que es la masa del hierro, multiplicado por 0.449 julios por gramo centígrado, que es el valor del calor específico para el hierro. Todo este cálculo nos va a dar un valor final de cambio de temperatura de menos 458 grados centígrados. Ahora, este valor es el cambio total en la temperatura que sufrió el hierro. Todavía tenemos que hacer un cálculo adicional para poder obtener cuál es la temperatura inicial a la que se encontraba la pieza de hierro y por ende el horno. Si tomamos la fórmula del cambio de temperatura para el hierro, tenemos que equivale a temperatura final del hierro menos su temperatura inicial. Aquí queremos averiguar la temperatura inicial, así que la vamos a despejar. Tendríamos que la temperatura inicial del hierro sería igual a la temperatura final menos el cambio en la temperatura.
Ahora, la pregunta es, sabemos cuál es el cambio total en la temperatura del hierro, pero ¿cuál sería en este caso la temperatura final del sistema? Resulta que en estos procesos de transferencia de energía siempre se va a alcanzar al final un equilibrio termodinámico. Es decir, la pieza de hierro y el agua comienzan a diferente temperatura, pero la transferencia de energía va a detenerse cuando estos alcanzan la misma temperatura. Esto quiere decir que la temperatura final del hierro siempre va a ser igual a la temperatura final del agua para un sistema como este. Así que el cálculo final sería 87 grados menos 458 grados. Y esto nos deja con un valor de 545 grados centígrados como la temperatura inicial del horno en nuestro problema. En el segundo ejercicio tenemos una muestra de agua a 23.4 grados centígrados y se le agrega una pieza de aluminio que tiene un calor específico de 0.9 julios por gramo centígrado. De 12.1 gramos, esa es la masa de la pieza de aluminio. Y la temperatura es de 81.7 grados centígrados. Si la temperatura final del agua es de 24.9 grados centígrados, vamos a calcular cuál es la masa de agua en el calorímetro. Recopilamos los datos que nos brinda el sistema. Vamos a separarlos en los datos del agua y los datos del aluminio. En el caso del agua tenemos una temperatura inicial de 23.4 grados, una temperatura final de 24.9 grados y un calor específico que sabemos que es una constante, 4.18 julios por gramo centígrado. Por otra parte tenemos al aluminio, y en el caso del aluminio tenemos su masa, que es 12.1 gramo. Tenemos su calor específico, que según el problema es 0.900 julios gramo centígrado. Tenemos una temperatura inicial que es 81.7 y tenemos una temperatura final que es 24.9. Para el resultado, consideramos nuevamente que esto se trata de un sistema aislado. El calor que libera el aluminio va a ser el calor que absorbe el agua. Desglosamos cada una de las fórmulas de calor y obtenemos que la masa de aluminio por el calor específico del aluminio por su cambio de temperatura corresponde al calor del aluminio, y esto va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por su cambio de temperatura. En este caso lo que queremos despejar es la masa de agua que tenemos en el sistema. Quedaría con que los valores para el aluminio divididos entre el calor específico del agua y su cambio de temperatura va a ser igual a la masa de agua. Sustituimos los valores. Tenemos 12.1 gramos de aluminio multiplicado por 0.900 julios por gramo centígrado por el cambio de temperatura, que sería la temperatura final 24.9 menos la temperatura inicial 81.7, y todo esto lo vamos a dividir entre 4.18
kilojulios gramos centígrado por el cambio para el agua, que sería 24.9 menos 23.4. Y todo este cálculo nos va a dar finalmente que la masa de agua era de 98.6 gramos de agua. Existe también un equipo similar a un calorímetro que es llamado bomba calorimétrica, solo que este equipo se utiliza específicamente para medir el calor liberado en procesos de combustión. En la pantalla tenemos una representación básica de un calorímetro. Vemos que tenemos también una chaqueta aislante similar a la de los calorímetros. En la parte interior tenemos un sistema de agitación, tenemos un termómetro y también tenemos un pequeño reactor que es llamado bomba, que es donde se van a colocar las sustancias que se van a hacer atravesar ese proceso de combustión. Y vemos que en este tipo de sistemas el calor de la reacción va a ser igual al menos capacidad calorífica del calorímetro multiplicado por el cambio de temperatura que atraviesa el sistema. En el ejercicio 3 tenemos que la combustión de 1.010 gramos de sacarosa, de masa molar 342 gramos por mol, en una bomba calorimétrica hace que la temperatura se eleve de 24.92 a 28.33 grados centígrados. Y aquí vamos a determinar si la capacidad calorífica del conjunto calorimétrico es 4.90 kilojulios por grado centígrado. ¿Cuál es entonces el calor de combustión de la sacarosa en kilojulios por gramo y cuál es el calor de combustión de la sacarosa en kilojulios por mol? En problemas donde trabajamos con bombas calorimétricas, vamos a trabajar bajo un principio similar al de los calorímetros. Los datos que nos da el problema para la sacarosa son: tenemos una masa de 1.010 gramos y tenemos una masa molar de 342 gramos por mol. En este caso es importante que tengamos esa masa molar presente porque puede que necesitemos trabajar con moles en algún punto del problema. En el caso de la bomba, observen que nos dan la temperatura inicial, 24,92, nos dan la temperatura final, que es 28.33, y nos dan un valor de capacidad calorífica. Recordemos que la capacidad calorífica es lo que obtenemos cuando multiplicamos la masa de un objeto por su calor específico. En el caso de las bombas calorimétricas es más sencillo trabajar con la capacidad calorífica. Generalmente el fabricante de la bomba nos da un valor de capacidad calorífica que toma en consideración cuál es la masa del equipo que estamos usando y cuál es la capacidad calorífica, el calor específico que este sistema tiene. El valor sería entonces 4,90 kilojulios por gramo centígrado. Y con eso entonces vamos a calcular cuál sería el calor liberado por la bomba. Partimos de que vamos a obtener más bien el calor liberado por la sacarosa y que este calor, al estar en un sistema aislado, se trata del mismo calor que absorbe la bomba calorimétrica. Podemos calcular independientemente el calor que es absorbido por la bomba como calor específico capacidad calorífica Cp multiplicado por el cambio en la temperatura. La capacidad calorífica del sistema es 4.90 kilojulios grados Celsius y lo multiplicamos por 28.33 menos
24,92. Esto nos indica que el calor que es absorbido en esta combustión por la bomba es de 16.7 kilojulios. A partir de lo que establecimos en nuestro sistema, sabemos que el calor que es liberado entonces por la sacarosa es de menos 16.7 kilojulios. La misma cantidad de calor, pero con un sentido negativo que nos indica que se está liberando el calor. Si nosotros queremos calcular entonces cuál es el calor que libera la sacarosa o el calor de combustión de la sacarosa por kilojulio gramo, entonces lo que tenemos que hacer es tomar este calor de la sacarosa, esto sería entonces la resolución de la parte A, y dividir 16.7 kilojulios entre la cantidad de gramos de sacarosa que quemamos, que fue 1.010 gramos. Eso nos da un valor de menos 16.5 kilojulios por gramo. Y para la parte B, si queremos entonces calcular el calor de combustión de la sacarosa, pero ahora en moles, el primer cálculo es en gramos, el segundo es en moles. Entonces vamos a tomar este mismo valor, menos 16.5 kilojulios por gramo, y lo vamos a convertir a kilojulios por mol. Para esto vamos a utilizar entonces la masa molar de la sacarosa. Y tenemos que 342 gramos corresponde a 1 mol de la sacarosa. Si realizamos entonces ese cálculo, finalmente el calor que libera la sacarosa por mol sería correspondiente a 5.65 por 10 a la 3 kilojulios por mol. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.